Proverbios capítulo 10, regresamos a Proverbios. La semana pasada nada más tomamos un pequeño descanso y fuimos al libro de Salmos, pero hemos estado yendo a través del libro de Proverbios y el padre está preocupado por su hijo y lo ha estado instruyendo. Los proverbios del 1 al 9 se pueden estudiar en orden y en una manera más expositiva, pero a partir del capítulo 10 sería más temático porque brinca de un tema a otro. Nosotros estudiamos hasta el capítulo número 7, el pastor predicó del capítulo 8, y el capítulo 9 ya no lo estudiamos porque es un resumen de lo que se ha dicho antes. Entonces vamos a brincar nosotros al número 10, que es el que vamos a ver el día de hoy. Proverbios capítulo 10. Y este es un capítulo muy interesante porque se repiten ciertos personajes ahí. Habla del justo y el justo se repite 13 veces en ese capítulo. Habla del impío y la palabra impío se repite 11 veces. Hace la comparación entre el justo y el impío. Hay otra comparación también en este capítulo que es entre el necio y el sabio. Y así es como empieza el versículo número 1. Dice Proverbios capítulo 10, versículo número 1. Los proverbios de Salomón, nuevamente se nos indica que estos son escritos por Salomón. Ya estudiamos que hay otros autores, pero el principal es Salomón. Y empieza diciendo: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Una y otra vez, a partir de este capítulo, vamos a ver la comparación entre el sabio y el necio, el justo, el impío, y va a ser una serie de comparaciones que vamos a ver a través del libro de Proverbios. Y comienza diciendo el hijo sabio y el hijo necio. Lo que nos está diciendo Salomón aquí básicamente es que el hijo sabio es totalmente lo opuesto al hijo necio. Es lo opuesto, el sabio y el necio. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a Efesios capítulo 5. Pablo nos recuerda esta misma comparación. Vamos a Efesios capítulo 5 y miren cómo lo maneja Pablo. Versículo 15. Si nosotros estudiamos el libro de Efesios, ya Pablo les dice cómo ser salvos, ya les habla de su vida en Cristo. Y ahora en este capítulo 5, Pablo les dice que tienen que desechar su vida pasada. Todo lo malo lo tienen que sacar. Y ahora en el Señor Jesús debemos de vivir una vida totalmente diferente. Y si ellos deciden vivir su vida pasada, son unos necios. Y es cuando Pablo les alerta y les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí está la comparación. Ahí me está diciendo que lo opuesto de sabio es un necio. Pablo da esa afirmación y dice: mirad. Cuando leemos esa palabra mirad es pon atención, ten cuidado. Es como cuando le decimos a nuestros niños: cuidado donde caminas, porque a veces andan distraídos y cuando menos se acuerdan, se caen. Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque cuando menos acordemos, podemos caer en esta categoría. Por eso Pablo le dice: mirad con diligencia, con mucho cuidado, cómo andéis, no como necios. No como necios, debemos de evitar la necedad, sino como sabios, debemos de buscar la sabiduría. Pablo le dice a los creyentes: ustedes pueden caer en esa situación. La Biblia nos alerta y cuando menos acordamos ya estamos sumidos en el pecado y pedimos ayuda. Entonces Pablo les anima y les dice: cuidado. Y no solo Pablo les anima y les dice que deben de tener cuidado, pero también Pablo les da algún consejo para no ser un necio. Fíjense el siguiente versículo 16 y 17.
Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Tu tiempo te va a dirigir o hacia la sabiduría o hacia la necedad? ¿En qué invertiste tu tiempo esta semana? ¿Cuántas veces tomaste la Biblia para leerla y para estudiarla? ¿Cuántas veces doblaste tu rodilla para orar? ¿Cuántas veces exhortaste a otros o compartiste el Evangelio? Pablo dice que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque si no aprovechamos bien el tiempo, vamos a caer en la categoría de necios. Y no solo eso, fíjense lo que les dice, porque los días son malos. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El sabio va a usar bien su tiempo y lo va a invertir en buscar la voluntad de Dios. Debemos de estudiar las Escrituras, debemos de saber cuál es la voluntad de Dios que espera de nosotros. Porque si no lo hacemos, estamos desperdiciando el tiempo y estamos yendo hacia el lado de los necios. No debemos de confiarnos. Aún como hijos de Dios, podemos llegar a ser necios. Vamos de regreso a Proverbios capítulo 10, versículo 1. Ya vimos que es lo opuesto, sabio y necio, y aún Pablo lo recalca, nos lo recuerda. Y aquí me dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Un hijo tiene el potencial de darle a los padres el mejor día de su vida o el peor. Aquí este padre, si ustedes recuerdan desde Proverbios capítulo 1, y creo el 8, el 10, el 15, el 2, 1, y así se va. Se dirige al hijo, oye hijo mío, oye hijo mío, oye hijo mío. Este padre no ha sido negligente. Este padre está haciendo su trabajo, está haciendo su chamba, como dicen por ahí. Entonces, mucho tiene que ver nuestro trabajo como tutores para educar a nuestros hijos. Este padre ha instruido diligentemente a este muchacho, como dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y ustedes ya saben el pasaje. Este padre ha estado trabajando con el hijo. No lo ha dejado a la deriva. Lo está disciplinando y amonestando en el Señor, como dice Efesios 6:4. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Estar trabajando constantemente. Después de haberlo animado, ahora le dice, tú vas a tomar tu decisión, mijo. Ya estás equipado, ya estás entrenado, depende de ti. Pero no podemos echar a los muchachos así al ruedo sin haberlos equipado. El mismo Señor nos equipa antes para salir al ministerio. Así debemos nosotros de trabajar con nuestros hijos. A veces pensamos que como arte de magia, ¡fum!, se van a portar bien o van a saber las cosas de Dios. No, requiere mucho trabajo. Y es lo que está haciendo el Padre. Nosotros podemos ser una gran alegría o una gran tristeza para nuestros padres. Pero sobre todo para nuestro Padre espiritual, para Dios mismo. Para Dios mismo nosotros podemos ser una gran alegría o podemos ser una gran tristeza. Fíjense el potencial que nosotros tenemos de traer alegría o tristeza. Tercera de Juan 1:4. El apóstol Juan decía estas palabras: ¿no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad? Nosotros podemos traer una gran alegría si nosotros andamos en los caminos de Dios. Y esta es una frase muy común de mi mamá. Lo que me da a mí tranquilidad es saber que mis hijos caminan con Dios. Andamos en la verdad. Por el contrario, el necio
todo lo que va a traer es tristeza, no nada más a la madre, pero también al padre. Dice Proverbios 17:21, que también al padre trae tristeza el necio. Tú tienes ese potencial. Aún así, ya grandote, bigotón, tú puedes traer una gran tristeza o una gran alegría, sobre todo a nuestro Padre espiritual. Dice aquí, el hijo sabio. ¿Pero qué es sabio? ¿Qué significa ser sabio? Si ustedes le preguntan al mundo, les van a decir, pues un sabio es aquel que tiene mucho dinero. Un sabio es aquel que sale en televisión, que es muy exitoso. El diccionario nos dice, el sabio es alguien que tiene una habilidad muy grande y la sabe aplicar a la vida. Pero desde el punto de vista bíblico, el sabio es aquel que aplica los mandamientos de Dios a su vida para vivir bien. Es aquel que obedece básicamente a Dios y va a vivir bien. Ahora, ¿qué es el necio? ¿Ustedes saben qué es el necio? Y usan esa palabra muchas veces, ¿sí o no? No seas necio. ¿Qué es necio? ¿Mande? ¿Alguien que no oye? No, ese es sordo. Más bien alguien que no quiere oír. Es un terco. ¿Mande? Alguien que no acepta el consejo, como dice Begonia, no quiere oír. ¿Qué más? Necio, no seas necio. Básicamente, necio es alguien que teniendo todas las pruebas, decide creer totalmente lo opuesto. Mira que esto no sé ni qué color sea. Que esto es azul, es rojo. No seas necio, es azul. Y él decide creer que es rojo. Con todas las pruebas que se le presentan, él decide creer otra cosa. Ahora la palabra hebrea para necio en la Biblia es Nabal. ¿Usted le pondría a su hijo Nabal? No, bueno, pues ya que sabe que significa necio, no le ponga así. Eso va a ser importante para más al rato. Esa palabra significa alguien que es un tonto, un insensato, un loco, alguien que no quiere aceptar la realidad y decide creer otra cosa. Por eso Salmo 14:1 dice el necio en su corazón con toda la prueba. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro, decide no creerlo. Decide no creerlo. Al estudiar el ojo humano y ver la perfección, decide creer que todo es obra de la casualidad. Es un necio. Con todas las pruebas habidas y por haber, es un necio. Decide él creer otra cosa. Esta persona no quiere saber lo que tiene que hacer. Y hay algunos sinónimos que se usan para necio en la Biblia, como fatuo. Si van a Proverbios 17:12, van a ver que es un sinónimo. También esa palabra también nos da la idea de insensato. No tiene sentido lo que él decide creer. El padre ahora está alertando a su hijo contra la necedad. Le está diciendo que tenga cuidado. El necio va a despreciar la sabiduría de Dios. Es lo opuesto de ser sabio. Si nosotros despreciamos la sabiduría de Dios, nos estamos dirigiendo hacia la necedad. La Biblia nos dice algo y nosotros decidimos hacer algo opuesto, vamos camino hacia la necedad. Y la Biblia está llena de contrastes entre el sabio y el necio, porque son lo opuesto. Vamos a ver algunos. Proverbios 1:7. El sabio teme a Dios, pero el insensato no. Proverbios 1:7.
El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos o necios dicen, no, gracias, yo puedo vivir así mejor mi vida. Proverbios 13:20. Vamos a 13:20. Ahí vamos a ver otro contraste. Proverbios 13:20. El sabio tiene la capacidad de ayudar a los demás a ser sabios, pero el necio lo único que les va a acarrear es destrucción. Dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Sabio será. Mas el que se junta con necios será. ¿Con quién te juntas? Josué se juntaba con Moisés. Timoteo se juntaba con Pablo. Elías y Eliseo andaban juntos. Pero nosotros, ¿con quién nos juntamos? ¿Con quién andamos? Miren cómo habla el sabio y cómo habla el necio. Proverbios 15:2. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Cuando hablan ellos, wow, hablan muy bien. Mas la boca de los necios hablará. ¿Qué son sandeces? Necedades, tonterías, cosas sin sentido. Fíjense cómo habla la persona y ustedes van a saber si pueden sacar un buen provecho de esta persona o no. Proverbio 15:20. Ahí más adelantito, vamos al versículo 20. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su... Este necio menosprecia a quien le dio la vida, a quien puso su vida en riesgo para que naciera. No sabe valorar lo que Dios le ha dado. Ese es un necio. Proverbios 17:24. Fíjense bien cómo se enfoca el sabio. Proverbios 17:24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría. Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Nos da la idea de que aquí es una persona que se enfoca en la sabiduría, pero el necio no pone atención, el necio divaga y se distrae. ¿Cómo es un necio? Bueno, vamos a irnos aquí un poco rápido. Proverbios 14:7. El necio, no se puede hablar con él. Es una pérdida de tiempo. No se obtiene ningún beneficio al hablar con él. Proverbios 15:5. Nos dice que no alcanza a ver el amor con que se le aconseja y menosprecia el consejo. Proverbios 17:10 nos dice que está sumido en su necedad, no entiende ni con 100 azotes. Cae y vuelve a caer y vuelve a caer y no entiende. Así es el necio. Proverbios 17:12 me dice que es más peligroso que una cachorra, una osa a la cual se le han robado sus cachorros. Cuando cree tener la razón, es más peligroso que una osa. Proverbios 18:6 me dice que es un hombre muy problemático. Cuando habla, causa más problemas que solucionar las situaciones. Proverbios 26:11 me dice que no quiere dejar su necedad. No se da cuenta lo horrible que es. Es como el perro que regresa a su vómito. No se da cuenta de lo horrendo que es eso. Es muy difícil apartarlo de su necedad. Proverbios 27:22. También el necio no tiene la capacidad de controlar su ira. Se enoja fácilmente y dice Proverbios 29:11 que no controla su ira. Tiene la mecha muy corta y cuando se enoja su ira pesa mucho.
Es un enojo muy grande, Proverbios 27:3. Y podemos seguir hablando más y más del necio. Vayan a la Biblia y va a estar por todos lados. Pero si seguimos hablando mal del necio, ya no van a querer venir a esta clase porque van a pensar que hablamos mal de las personas. ¿Cómo se ve el necio en la vida real? Voltea a tu alrededor, ¿se te viene a la mente alguien que es un necio? A mí se me viene a la mente un espejo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos sido necios? Necios. Se nos presentan las pruebas, se nos dicen tantas cosas y decidimos hacer lo contrario. Les voy a contar la historia de un hombre. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 22. 1 de Samuel, capítulo 22. Y ahí se nos va a presentar la historia de un hombre muy interesante. En esta historia de 1 de Samuel, vamos a ver 3 personajes. Vamos a ver un hombre que se llama... ¿Cómo creen que se llama este hombre? Bueno, va a estar ahí David. Vamos a tener a David. Vamos a tener a una mujercita que se llama Abigail. Y vamos a tener un hombre que se llama Nabal. Miren nomás, qué coincidencia. Se llama Nabal. Si ustedes estudian ese capítulo a profundidad es muy interesante, porque se ve ahí claramente la historia del Señor Jesús. No lo vamos a estudiar desde ese punto de vista, pero Nabal haría las veces del hombre pecador y necio. David sería una fotografía de Dios mismo y Abigail sería una fotografía del Señor Jesucristo, y ahí se ve claramente la redención. De hecho, hasta la propiciación se ve en este capítulo. Pero vamos a enfocarnos en nuestro buen amigo Nabal. Y así es como se ve un necio en la vida real. Y así es como nos vemos tú y yo a veces en la vida real cuando nos portamos como un necio. David se encuentra huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar por envidia. Saúl, un necio también, que no entendió que David no quería hacerle ningún daño. Pero él decide perseguir a David. Y David sale huyendo con 600 hombres que también estaban sufriendo. Habían afligido a estos hombres y se unen a David en 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Después, ¿qué es lo que hace David? David se dedica a cuidar el rebaño de la gente rica. Era usual en aquella época que cuando se cuidaba de merodeadores, se les daba una recompensa. David cuidaba el rebaño de la gente rica y era costumbre obtener una recompensa. Se les ayudaba con comida o con algunas cosas en agradecimiento. Había muchos ladrones de ganados, sobre todo de los amalecitas. Ellos se dedicaban a atacar y a robar. Entonces David, con este ejército que junta, se dedica a protegerlos. Uno de estos hombres ricos era Nabal. Él tenía una riqueza increíble, muy grande. Su nombre significa... ¿Qué significa Nabal? ¿Quién le pondría a un hijo así? La mamá, ¿verdad? La mamá yo creo no sabía hebreo. Necio. Ese es su nombre. Cuando nosotros estudiamos los nombres en la Biblia, es interesante estudiar sus definiciones porque nos dicen mucho de la personalidad de cada uno de ellos. Tiene una historia. Este hombre era un necio. Este hombre tenía características muy atractivas para el mundo. Ante los ojos del mundo, esta era una persona exitosa. Y ahora sí vamos a 1 de Samuel, capítulo 25. Fíjense las características de este hombre. 1 de Samuel, capítulo 25. Dice el versículo número
2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era rico. ¿Dice así? Era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Ante los ojos del mundo, este era una persona exitosa. Este no es un hombre necio. Al ser rico vemos también su gran habilidad para los negocios. Ante el mundo, este hombre era muy inteligente. Pero ¿qué dice, por ejemplo, Lucas 12, 16, 20? Lucas 12, 16, 20 me dice que no necesariamente una persona que es rica es exitosa ante Dios o sabia. Este hombre acumuló todas sus riquezas y le dice el Señor: necio, hoy vienen a pedir tu alma. Esos son los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios el éxito, la sabiduría es muy diferente. Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos medir el éxito como lo mide el mundo. Lo tenemos que medir con los ojos de la palabra de Dios. También tenía características muy reprobables ante los ojos de Dios. Miren el versículo número 3. Primera Samuel 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. En otras palabras, era un pecador. Pero para el mundo era exitoso. Y era del linaje de Caleb. Ustedes recuerdan a Caleb. Ese es Nabal. Pero en esta historia también está la hermosa Abigail, que ya leímos. Tenía características muy diferentes a las de su esposo. Ya vimos en este versículo que ella era inteligente, y es una inteligencia venida de Dios, y era hermosa. Uno no se puede explicar cómo una mujer con estas características se haya casado con una persona como Nabal. Lo más seguro es que fue una boda arreglada, pienso yo. Pero no solo eso, ella era temerosa de Dios. Fíjense los versículos 30 y 31 ahí de Primera de Samuel 25. Fíjense cómo habla ella. Y aconteció que cuando Jehová, está hablando ella, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, es decir, con David, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Ella era una mujer que sabía los planes de Dios, era una mujer que exhortaba con la palabra de Dios, y eso me enseña que era temerosa y era una mujer de fe, porque Dios ya había dicho que el próximo rey iba a ser David, y ella lo creía. Es difícil imaginar cómo se casó con un necio. Fíjense lo que hacía David, nuestro siguiente personaje de esta historia. David mandó pedir ayuda porque él cuidaba los rebaños de este hombre. Fíjense, Primera de Samuel 25, versículos 7 y 8. Y mandó pedirlo de buena gana. No estaba haciendo nada malo David. Y manda a David a un mensajero y dice: he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros y no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. David le está pidiendo, no está siendo él injusto, no está extorsionando. Es más, los mismos trabajadores de Nabal dicen: David nos ha tratado muy bien. Fíjense los versículos 15 y 16. Y aquellos hombres, los trabajadores de Nabal, hablan con Abigail y le dicen estas palabras: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal.
ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche, es decir, los protegieron. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando ovejas. ¿Cuánto le hubiera costado esa seguridad a Nabal? ¿Cuánto? Yo creo que le hubiera costado bastante, bastante. Mucho más que el alimento que David estaba pidiendo. ¿Cuál creen que va a ser la respuesta de Nabal? Miren los versículos 10 y 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? Hello, ¿no sabes quién es David? Todo el mundo sabía quién era David. Era aquel pastorcito que mató al gigante Goliat, primera de Samuel 17, 49 y 50. Él era muy conocido. Había llegado a ser el capitán del rey Saúl, primera de Samuel 18, 13. Todo el mundo sabía quién era David. Pero él se está haciendo como el que no sabe quién es David. Su misma esposa leímos en el versículo 30 que sabía que iba a ser el próximo rey de Israel. Pero él dice, ¿David? ¿Quién es David? Y esas son las características del necio. El necio piensa que su camino es derecho en su propia opinión. Proverbios 12:15 me dice eso. Esa es una característica del necio. El necio también habla con soberbia y es como está hablando él, se cree más que los demás. Proverbios 14:3. Este Nabal le está haciendo honor a su nombre y es un necio. Es un necio. Dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Como diciendo, el linaje de Isaí no es nada. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Él creía los rumores que se decían de David, lo que andaba esparciendo Saúl, pero su esposa creía lo que decía Dios, que iba a ser el próximo rey de Israel. Ahora fíjense lo que dice más adelante, 1 Samuel 25:11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? ¿Pusieron atención? Mis. Nada más piensa en él. Era un hombre envidioso, tenía suficiente comida. No pensó que gracias a David estaba disfrutando de esa comida. Y así es un necio. El necio es más peligroso con sus palabras que una osa a la cual han robado sus cachorros. Este hombre está causando una guerra. ¿Ustedes creen que David se va a quedar con brazos cruzados siendo un hombre de guerra? Esas palabras son de un hombre que está poniendo en peligro a toda su comunidad. En lugar de calmar los problemas, él los está incrementando. Y así es el necio. No piensa en las consecuencias. Simplemente actúa sin pensar. Ese es Nabal. Está acarreando el mal a causa de su necedad hacia los demás. Proverbios 13:20. Y este necio está hablando puras tonterías. Proverbios 15:2, a diferencia del sabio. A pesar de tener todas las pruebas, a pesar de que los mismos trabajadores dieron testimonio, él decide creer lo opuesto y ser un necio. Un necio. Ahora la reacción normal de David es enojarse. Miren lo que dice 1 Samuel 25, 21 y 22. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Todo lo que éste tiene. Nabal pudo haber perdido todo.
sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Él me ha vuelto mal por bien. Versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada de que aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a qué. Esta es la ira de David. Está muy molesto y él, a causa de la necedad de Nabal, está a punto de iniciar una guerra. David se había portado muy bien con Nabal, pero Nabal no con él. Y aquí entra Abigail. Los trabajadores ya le dijeron a Abigail, ¿sabes qué, Abigail? No se puede hablar con este hombre. Este David fue muy bueno, nos ayudó, nos protegió, nos cuidó en todo el momento, pero él no quiere entender. ¿Qué es lo que hace Abigail? ¿Qué haría una mujer de Dios? Fíjense lo que hace esta mujer de Dios. Primera de Samuel 25-24. Dice que cuando vio a David, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Ella se está echando la culpa de su esposo. Dice, sobre mí sea el pecado. Esta era la oportunidad de deshacerse de Nabal. Pero ella no lo pensó así. Ella pensó en todas esas personas que pagarían el precio de la necedad de su esposo. Ella decide humillarse por amor a los demás. Esta mujer sabia, con esas palabras, son como medicina. Proverbios 12-18. Proverbios 12-18 nos dice que una persona sabia sabe hablar y sus palabras son como medicina, no como Nabal que hace que lo demás salga de control. Ella sabiamente también, ¿qué es lo que quiere David? Alimento. Y miren lo que hace ella, primera de Samuel 25-27. Este presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Ella llevó el alimento que Nabal no le quería dar. Esta es una mujer muy sabia. Mientras tanto, ¿qué creen que está haciendo Nabal? Fíjense el versículo 26. Primera de Samuel 25-26. Miren lo que está haciendo Nabal. Mientras su esposa está dando la cara y está poniendo en riesgo su propia vida, miren lo que está haciendo Nabal. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente su esposa arriesgando la vida y este hombre se estaba emborrachando. Proverbios 17-24, el rostro de ella se reflejaba la sabiduría, pero la mente de él estaba divagando, no se enfocaba. Esta sabia sabía que no se podía hablar con este necio. Proverbios 14:7. Y ella sabiamente decide no hablar con él. David escucha las palabras de Abigail y le da gracias a Dios que haya enviado a Abigail. Fíjense los versículos 32 y 33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David le da la honra a Dios. David escuchó el consejo y lo atendió. No así este hombre necio. ¿Cuál fue el final de cada uno de estos protagonistas? Lo que vimos en el libro de Proverbios. Cuando Nabal se le pasa la borrachera y se entera lo que pasó, fíjense lo que dice primera de Samuel 25:37. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. Hay quienes dicen que probablemente le dio un ataque, porque la Biblia dice en el versículo 38 que 10 días después, solo 10 días después, él murió.
¿Cuál es el final de los necios? Ese. No quisieron atender el consejo. A causa de sus palabras, cayó. Proverbios 10:8. No quiso entender. Por más que le dijeron, por más que se le exhortó, por más que se le animó, por más que se le presentaron las pruebas, él decide hacer todo lo contrario. Proverbios 10:27, fíjense lo que dice. Este inicuo se le cortaron sus años. David que recibió el consejo, lo aceptó y era temeroso de Dios. ¿Qué pasó con David? Segunda de Samuel me enseña que él llegó a ser el siguiente rey de Israel. Abigail. ¿Qué pasó con la hermosa Abigail? Llegó a ser la esposa de David. Primera de Samuel 25, 40 y 41 nos enseña que David regresó por ella. Esta sabia, según Proverbios 3:35, heredó honra. Todos recibieron el pago a sus actos, a sus hechos. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Has sido tú alguna vez necio? ¿Has sido alguna vez como Nabal? Todos. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su protección? ¿Cuántas veces Dios nos ha tendido la mano? ¿Cuántas veces llegamos a la mesa y disfrutamos de alimento que Dios ha provisto de alguna forma y decidimos ser como Nabal? Le damos el crédito a alguien más y decimos, yo lo hice, yo lo trabajé por mis fuerzas, y somos unos necios y no le damos el crédito a Dios. Nos encerramos en nuestro mundo y dejamos a Dios de lado. Pensamos que somos lo que somos por nuestra sabiduría. Pablo mismo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios, y no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Aún el que estemos aquí es por mera gracia de Dios. Si somos honestos, tú y yo no merecemos nada de Dios. Somos unos pecadores. Pero es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que nos ha alcanzado. Pero ¿cuántas veces no caemos en este cuadro? Vean a su alrededor. Cada vez personas deciden irse al mundo y dejar a Dios de lado. Por eso se están cerrando iglesias, por eso ya no hay servicios en las tardes, por eso tantas cosas. Por eso está creciendo el ateísmo, por eso está creciendo el pecado, aborto, drogadicción, tantas cosas, porque la gente se ha vuelto una necia y no le da el crédito a Dios. Le devolvemos al Señor mal por el bien que Él nos ha dado. Y se nos olvida todo lo que ha hecho por nosotros. Y lo más grande que hizo es lo que hizo la hermosa Abigail. ¿No vino y se humilló? ¿Y se echó la culpa el Señor Jesucristo siendo nuestra culpa? ¿Y murió en la cruz del Calvario? Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. El Señor Jesucristo vino a romper las cadenas de la muerte. Y cuando la muerte está cerca de nosotros, esto se hace más real. Somos más agradecidos con el Señor, porque sabemos que esta vida no es todo, que hay un más allá. Gracias a Abigail, mucha gente no murió. Gracias al Señor Jesucristo, tú y yo tenemos esperanza, que esta vida no lo es todo. Pero tristemente cada vez más y más y más las personas piensan que esta vida lo es todo y deciden hacer sus fiestas y deciden alejarse de Dios y vivir como necios. ¿Se acuerdan lo que estudiamos al principio, lo que nos dijo Pablo? Hay que ver cómo andamos. Hay que andar sabiamente y no como necios. Sean como sean las tribulaciones, la bondad de Dios está con nosotros. Nos permite disfrutar esos alimentos.
Nos permite ahorita reunirnos como hermanos a pesar de que solo ustedes saben lo que traen en su corazón. Y es una delicia. Podemos ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, hay que ver cómo andamos. No hay que andar como necios.